Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activas. También no te vayas sin poner un me gusta y comentar en este video. Sin más, comenzamos. El Nahual del Cerro. Mi nombre es Erika, y esta historia nos la contaba mi abuelita Paz, que en paz descanse. Ella vivió casi toda su vida en un pequeño rancho en las orillas de Chihuahua. Ella provenía de una familia muy humilde que se ganaba la vida día a día con trabajo y esfuerzo. Cuando mi abuela era una niña, ella en ocasiones era mandada a trabajar a los campos de siembra. Su labor era la de recolectar las cosechas de temporada. Aquel era un trabajo muy difícil porque había que hacerlo muchas veces bajo las altas temperaturas del sol del mediodía. En aquel lugar había también otras personas y otros niños que también tenían que ir a trabajar por necesidad y que eran enviados a la dura y castigadora jornada mientras que sus padres hacían otras cosas. Entre aquellos había una niña que había hecho una gran amistad con mi abuelita Paz. La niña se llamaba Refugio y era una niña un par de años mayor que mi abuelita. Refugio ya estaba más vivida y era ya una chica rebelde a la cual no le gustaba ir a trabajar. Ella se sentía obligada y en ocasiones, en lugar de irse a trabajar, se iba a esconder al cerro. Ella se llevaba algo de comida y ahí pasaba toda la tarde y regresaba a su casa ya prácticamente al anochecer. Y aunque eso le costara castigos y golpizas por parte de su padre, a ella eso no le importaba. Ella deseaba siempre imponer su voluntad. Y de juntarse con ella, mi abuelita Paz se fue convirtiendo en una niña similar a Refugio, rebelde y deseosa de vivir una vida donde pudiera ella ir a la escuela y no tener que trabajar a tan corta edad. Refugio, por su parte, siempre trataba de sonsacar a mi abuelita Paz para que se escaparan una tarde al cerro a comer frutas y a nadar en el río. Pero mi abuelita, ella sí sentía miedo de que algo les fuera a pasar, así que siempre se negaba. Pero aún así, de tanta insistencia, Refugio un día la convenció y terminaron yéndose al cerro en lugar de trabajar. Las niñas se metieron en lo más profundo del cerro, mucho más lejos de lo que Refugio acostumbraba. Y mi abuelita de inicio nos contaba que disfrutó mucho aquella aventura, pero después, cuando vio que ya estaba oscureciendo y que en el cielo ya estaba cayendo la fría noche, le entró un profundo miedo. Así que mi abuelita le pidió a Refugio que regresaran, porque estaban muy pero muy lejos de casa y era peligroso andar por aquellos lugares. Sobre todo porque en aquel rancho se hablaba mucho de que las brujas y los nahuales estaban siempre al acecho de quien se descuidara en aquellos cerros o en el llano. Así que ante la insistencia de mi abuelita, las dos niñas ya iban de regreso a casa. La noche y la oscuridad de aquel cerro ya las había invadido. Aquella noche les acompañaba el sonido de las hierbas y los árboles que se sacudían con el fuerte viento que peinaba todo el lugar. Y cuando iban entrando a la zona del llano, era prácticamente la mitad del camino, y de uno de los mezquites que estaban cerca, mi abuelita se alertó de que vio algo correr. Eso la asustó muchísimo, porque ella describía a aquella criatura como una especie de animal que jamás había visto antes. De inmediato se lo hizo saber a Refugio y le pidió que anduvieran con cuidado y que debían recoger algún palo o piedras para defenderse.
Pero Refugio era muy confiada y no le dio mucha importancia a las cosas que mi abuelita decía. Ellas siguieron caminando con mucha cautela. Sus pasos ahora eran un poco más precavidos y más lentos. Había mucho sigilo en su andar, porque estaban buscando que aquella criatura que mi abuelita Paz vio no las encontrara. Sin embargo, un poco más adelante, aquella criatura se volvió a presentar y se posó justo frente a ellas, como retándolas. Mi abuela describía a la criatura como un ser humanoide que se posaba en 4 patas, algo parecido como a un hombre lobo. Aquel hacía un sonido muy extraño y sus ojos destellaban y reflejaban a manera de brillo la poca luz que había. Ante esto, mi abuelita y Refugio de inmediato, muy asustadas, corrieron entre los maizales. Mi abuelita corría y corría sin parar, y muy agitada ella gritaba de miedo, mientras que escuchaba también los gritos de Refugio. Al parecer, por el miedo, no se dieron cuenta de que cada una tomó un camino distinto. Mi abuela contaba que ella solo escuchaba los gritos de agonía de su amiga, pero mi abuelita de miedo no podía parar de correr, y así lo hizo. Ella no se detuvo sino hasta llegar a su casa, donde ya le esperaban sus papás profundamente enojados. Cuando mi abuelita llegó a su casa, sus papás le pusieron una fuerte regañada y le dieron unos azotes con una vara, dejándola muy lastimada. Pero aún así, ella les dijo llorando que Refugio corría peligro, porque allá afuera estaba aquella supuesta bestia nahual y posiblemente ya había matado a su amiga. Sus papás, molestos, no le dieron mayor importancia a eso, pues ellos decían que si algo le pasaba a la otra niña, era problema de sus papás. Y en efecto, al día siguiente, en el rancho había una movilización por parte de los pobladores para buscar a la pequeña Refugio, que no había llegado a dormir a su casa. La búsqueda duró un par de horas. Transcurridas estas, algunos campesinos encontraron finalmente entre los maizales las ropas de la niña teñidas completamente de sangre. También encontraron algunos pocos restos que aquel feroz animal dejó regados por todo el sitio. Cuando todos los pobladores y campesinos escucharon lo que mi abuela les dijo que había visto y que les atacó, todos asumieron que se trataba del nahual del cerro, y se corrió de inmediato el rumor de que solo había una persona que se podía convertir en nahual, y esa persona se trataba ni más ni menos que de don Fidencio, un brujo de la localidad al que todos temían y del que se decía que por las noches salía de cacería a matar animales y a alguno que otro desdichado que se atreviera a andar por las noches en el monte. Por tanto, las personas del pueblo, muy molestas, acudieron a la casa de don Fidencio y sin pedirle explicaciones lo sacaron, y a punta de golpes y machetazos fue que lo lincharon. Sin piedad le arrancaron la vida, pues lo culparon de la muerte de la pequeña Refugio. No le dieron la oportunidad siquiera de escucharlo y averiguar lo que realmente había sucedido. La gente enfurecida acabó con la vida de don Fidencio y prácticamente cortaron en trozos su cuerpo, los cuales al final fueron quemados en una hoguera delante de todos los habitantes de aquel rancho. El humo que se desprendía de las llamas que quemaban aquel cuerpo invadían cada rincón de aquel lugar, dejando a los pobladores tranquilos de que por fin podrían estar en paz y más confiados de poder salir de noche.
Pero lamentablemente no fue así, pues cuenta mi abuela que un par de meses después, algunas otras desapariciones más se dieron en aquel lugar maldito, y no hubo ahora a quien echarle la culpa. Simplemente aquellos ataques quedaron sin recibir una explicación que aclarara tan perturbadora situación. Y por siempre, todo aquel asunto quedó como un misterio. Nadie nunca supo cuál fue la verdadera identidad de aquel Nahual del Cerro. Si hasta este momento no has puesto un me gusta o un comentario, es el momento perfecto de hacerlo. La bruja del rancho. Esta historia es corta y trata de mi abuelo, el gran don Manolo, un hombre fuerte, bien curtido por el trabajo del campo, un hombre muy valiente y duro de carácter. A él seguro nada lo asustaba. Yo lo conocí muy poco, pues mi papá le tenía algo de resentimiento y casi no íbamos a visitarlo. Ese resentimiento se debía a que mi abuelo les ponía sus buenas friegas a mi papá y a mis tíos, pues mi abuelo quería que fueran igual de duros de carácter que él. Pero en fin, este relato no va de cómo educar a los hijos, sino de una experiencia que ocurrió en aquel rancho donde mi padre creció, y que tiene que ver directamente con mi abuelo y lo inexplicable. En aquellos años mi abuela Martina recién había parido al más pequeño de sus hijos, el pequeño Toñito, y mi papá cuenta que cada vez que mi abuelita daba a luz, las cosas se ponían feas, porque las brujas comenzaban a merodear aquel rancho. Mi abuela Martina y mi abuelo Manolo muchas veces no dormían por estar cuidando de que ninguna de aquellas criaturas se metiera a la casa, pues se decía que las brujas buscaban llevarse a mi tío Toñito para comérselo. Mi abuelo siempre cargaba su escopeta y se dormía en una mecedora abrazando su arma, y aquella mecedora la ponía junto a la cama de mi abuela. Y así como era mi abuelo, él no dudaría en dispararla contra cualquiera que atentara a la tranquilidad de su familia. Según lo que nos contaba mi papá, una noche, ya entrada la madrugada, se escuchaban los sonidos de algo que andaba en el techo del rancho. Su sonido se asemejaba al de las garras de alguna bestia. Mi abuelo de inmediato apagó todas las luces como invitando a aquello a que entrara, para así someterlo a plomazos. Pero pronto aquello que los acechaba dejó de hacer aquellos ruidos, y posteriormente hubo un instante de silencio, y después aquello comenzó a sacudir una de las ventanas, como queriendo abrirlas para meterse. Aquella bestia hacía un ruido horrible que hizo despertar a todos en la casa. Mi abuelo se colocó un rosario en su cuello y se arrodilló frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, y después salió del rancho a enfrentar a aquella criatura y dispuesto a morir por su familia. Con la gallardía bien puesta, mi abuelo abrió la puerta principal y salió hacia donde se supone que aquella bruja estaba. Mientras tanto, todos adentro de la casa del rancho estaban muy nerviosos y asustados, pues un instante después de que mi abuelo salió del rancho, se escucharon dos fuertes detonaciones de su escopeta. Mi papá y los demás imaginaron que mi abuelo por fin habría acabado con la vida de aquella criatura y también con aquel mal que los acechaba. Pero minutos después, él entró muy molesto porque la criatura se le había escapado. Como él vio a todos muertos de miedo,
Les dijo que no se trataba de una bestia demoníaca, sino de algunos coyotes que andaban merodeando la casa en busca de comida. Sin embargo, varias noches transcurrieron así y pasaron situaciones similares, cosa que ya tenía a mi abuelo muy molesto y dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Él ya quería que las brujas o lo que fuera aquello los dejara en paz. Mi abuelo, cansado de aquellas noches de pesadilla, tuvo que acudir con don Cipriano, uno de los brujos del pueblo, y le contó todo lo que estaba pasando. Don Cipriano, a cambio de algo de dinero, le ofreció ayudarle y le dijo que podrían ser algunas de las brujas que a veces bajaban y que seguro era porque había un recién nacido en casa, pues éstas buscaban apoderarse de mi tío Toñito para alimentarse con él. Don Cipriano le hizo muchas más preguntas a mi abuelo e hizo el tanteo de los días en que las brujas podrían atacar, así que él le dijo a mi abuelo que debía quedarse a dormir con ellos en el rancho, para que así, cuando las brujas bajaran y se hicieran presentes, él con sus conjuros poder pelear contra ellas, pues él decía que sabía algunas oraciones y hechizos para bajarlas y atraparlas. De ahí en adelante, muchas noches, a don Cipriano se le colocaba un petate donde se le arrimaban unas cobijas y se le llevaba un cafecito caliente bien cargado para que no le diera sueño y pudiera así pasar la noche en vela cuidando el rancho. Los primeros días no pasaba nada, las brujas no se hicieron presentes, y don Cipriano sospechó que aquellas brujas sabían de su presencia en el rancho, así que él hizo una mezcla de hierbas, las cuales quemó en un copal, y se roció todo el humo, según él, para que las brujas no lo olieran y no sintieran el peligro de acercarse al rancho. Y efectivamente, su estrategia funcionó, porque esa misma noche se volvieron a escuchar cómo aquellas garras arañaban el techo del rancho, como si estuvieran acechando y esperando el momento perfecto para entrar a llevarse a mi tío Toñito. Mi abuelo, que estaba dormitando con su escopeta en la mecedora, de inmediato se levantó y fue con don Cipriano. Todos estaban alerta a lo que iba a pasar. Y mi abuelo y don Cipriano se aconsejaban en un rincón. Y así fue como don Cipriano salió primero del rancho. Según se cuenta, él estuvo confrontando a las brujas y haciéndoles unos rezos y un ritual para debilitarlas, y al parecer lo logró. Instantes después, mi abuelo recibió una señal de aquel brujo y salió apresurado y listo para atacar. Una vez que salió mi abuelo, adentro todos presenciaron asustados un breve momento de silencio, que fue quebrantado por el sonido de dos abrumantes detonaciones de escopeta. Pasaron los minutos y ni mi abuelo ni don Cipriano regresaban, así que mi abuela mandó a mi papá para que fuera a ver qué estaba pasando. A él le tocó ver parte de lo que ocurría allá afuera, y eso que vio, mi abuelo le prohibió que lo contara, pero como mi abuelo y mi padre fallecieron hace ya varios años, por fin se pudo hablar de aquello que vivieron esa noche. Antes de morir mi padre, él pudo por fin contarnos que mi abuelo y don Cipriano habían aniquilado por fin a la bruja que nos estaba atacando. Por su parte, don Cipriano utilizó su magia para frenar a la bruja, y mi abuelo, de 2 escopetazos en la cabeza, le quitó la vida a la criatura. Posteriormente, con un machete cortaron en 2 el cuerpo de la criatura,
y lo metieron dentro de unos costales grandes. Todo apuntaba a que la bruja, al morir por los escopetazos de mi abuelo, volvió a su forma natural, convirtiéndose así en una persona. Así que por esta razón debían enterrarla para no meterse en un problema mayor con la autoridad. Al parecer se trataba de una bruja de verdad, y a partir de esa noche, ninguna bruja se atrevió a merodear el rancho, ni trataron de llevarse al pequeño Toñito. Todo quedó en una amarga y aterradora experiencia que mi padre vivió de niño junto a mi abuelo Manolo. Yo no puedo afirmar que aquellas historias del rancho sean ciertas, pero suenan muy interesantes y aterradoras. Mas aún así, no invito a nadie a confiarse, porque siempre existirá ese peligro rondando, y si en casa se tiene a algún recién nacido, sé que muchos de ustedes habrán notado que las brujas o las lechuzas merodean su casa. Así que creo que debe de haber ciertos cuidados, pues se dice que siempre habrá una bruja acechando y buscando llevarse la vida de los más inocentes del hogar.